Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy nos vamos al campo con una batería portátil y además unos paneles portátiles. Así que si estás interesado y quieres tener energía en tu día de campo, adelante vídeo. Lo primero que vamos a ver es un unboxing de esta batería de Bluetti. Así que venga, vamos a ver el unboxing. Pues vamos con el unboxing de esta batería de Bluetti de... parece que es 1 kilovatio, no sé, vamos a verlo ahora. A ver qué trae dentro de la batería. Bueno, pues trae una caja dentro de una caja. A ver, aquí un manual de instrucciones, una cajita que me imagino que tendrá cables, efectivamente, los cables de conexión, que trae un cable de conexión directa para cargar, de conexión directa a la luz, un conector para coche, un conector de mechero para poder conectarse al coche y un conector para los paneles que tenemos ahí, que ahora los veremos. Y aquí ya la batería. Aquí tenéis los paneles. Lo único que trae es que dentro de la bolsa viene la conexión de los paneles, que son 2MC4, no trae nada más y ya estaría. Ya con esto, estos son paneles de 200 vatios, que aquí viene con unas especies de aparatito para soltarlo y aquí tendréis lo que es el panel en sí. ¿Veis? Estos serían los paneles, que realmente son 4 paneles. Queda un poquito grandecito, pero bueno, son 200 vatios. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Aprovechando que viene la batería cargada solo al 56%, vamos a aprovechar y vamos a conectarla y vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí lo tenéis, está dando 125 vatios, 122 vatios, son las 5 o las 6 de la tarde, junio, prácticamente julio, y paneles a 0 grados, o sea, los paneles no están nada bien orientados porque está dando ahora mismo, ya es hora de oeste, y aún así están dando 120 vatios, con lo cual no está mal. Pues así aprovechamos y cargamos un poquito la batería. Aquí tenemos la batería portátil de Bluetti. Características interesantes que tiene esta batería, pues que son 1152 vatios hora, es decir, 1,1 kilovatios hora de capacidad, y tiene 1800 vatios de potencia. Tiene salidas USBs C de 100 vatios, USBs AS de 3 amperios, para en total tener 4 salidas de USB tipo A. Tiene cargador inalámbrico para móviles de 15 vatios. Tiene salida de 12 voltios con adaptador de mechero por si tienes algún dispositivo de los que se enchufan en el coche. Y además se puede conectar al revés, es decir, del mechero del coche se puede poner en la toma de 12 voltios y cargar la batería desde el coche. Tiene 2 salidas para hacer un total de 1800 vatios de tipo Shuko, y por último la entrada para cargar de la red directamente la batería si es lo que quieres. Lo siguiente y más interesante para mí es los paneles portátiles, es decir, poder llevarte un sistema que te recargue la batería directamente sin tener que tener nada en el campo, es decir, poder poner los paneles y poder recargar la batería mientras que estás allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a abrir y vamos a ver qué producen. Venga, vamos a abrirlos y ver qué ocurre. Como podéis ver, la instalación de los paneles es inmediata, no se tarda absolutamente nada, simplemente abrirlo y directamente conectar con el adaptador que trae directamente a lo que sería la batería, a la toma de 12 voltios, que es una toma desde 12 a 60 voltios, es decir, le puedes conectar cualquier generador de 12 a 60 voltios, incluso le podrías poner un panel más grande o varios paneles en paralelo, y directamente esto cargaría hasta 10 amperios. Fijaros, ahora mismo estos paneles están orientados prácticamente puro, están casi a 90 grados, es decir, están en una inclinación bastante mala, y son las 12 de la mañana de julio, que significa que se está dando bastante el sol, pero no es ni el buen momento, sobre todo de inclinación. Vamos a ver cuánto está produciendo en estos momentos. Si os fijáis, los paneles están produciendo casi 150 vatios ahora mismo. Además, tiene un indicador que a este régimen de carga, en 3 horas, estando la batería como está ahora al 60%, terminaría de cargar completamente la batería. Con lo cual, la verdad que como un apoyo para, mientras que estamos en el campo, pues tener un poco de energía para recuperar el panel, la verdad que me parece una muy buena idea. Además, claro, como cuando tú recoges estos paneles quedan realmente muy pequeños, los puedes llevar en el coche tranquilamente, y cuando te llevas la batería al campo, pues directamente utilizar estos paneles de una manera simple y sencilla y obtener energía. Y vamos a ver las opciones que tiene la app que tiene de Bluetti. Como veis, yo ya he instalado la app que se llama Bluetti, y lo que tenéis que hacer es decir mis dispositivos, agregar dispositivo.
Para ello le dais escanear, aceptáis los permisos del Bluetooth y una vez que le dais escanear, lo único que tenéis que hacer es con el móvil escanear el código QR que viene en vuestra batería y ya te dice vinculación correcta. Entramos ahora a mis dispositivos y ya tenemos el dispositivo agregado. Abrimos el dispositivo y nos pide permisos para el Bluetooth, que se los damos también. Y fijaros, lo que nos sale directamente es el estado de cómo está la batería. Fijaros que tengo puestos los paneles que están produciendo ahora 50 vatios porque estoy dándole sombra. Si me quito, pues deberíamos tener más potencia. ¿Veis? ¿Lo veis? Me he quitado, ya no les estoy dando sombra y la potencia obviamente sube. Y me dice el estado de carga. Fijaros, dentro de la app podemos tanto desactivar las salidas de corriente continua, léase los USBs y el cargador de wireless del móvil dándole al botón de CC, ¿lo veis? Apagamos la salida de CC y ahora mismo ya, aunque pongamos el móvil aquí encima, no va a cargar y no van a salir las salidas de CC, y 3/4 de lo mismo para las salidas de CA, es decir, para las salidas de corriente alterna. Podéis tener desactivados los enchufes. Fijaros, no sé si se ha ido en el vídeo que has hecho un clic y ha activado las salidas de AC. Además, otra cosa las que puedes hacer es que puedes conectar varias baterías en paralelo y tener un conjunto de baterías, es decir, añadirle más baterías al sistema. Así que vamos a hacer la prueba que hacemos siempre de conectar un aspirador que consume 1000 y pico vatios para ver si la batería funciona correctamente bien y seguimos. Pues vamos a hacer la prueba como siempre. Encendemos la batería y lógicamente tenemos que activar la salida de AC. Activamos la salida de AC y nada, vamos a probar a ver realmente si puede con el aspirador o no puede. Perfectamente. Nada, ha podido perfectamente. Además, si os fijáis, ha dado un pico de 2 kilovatios cuando el aparato este solo da 1800 vatios de potencia, pero ha dado un pico en el arranque de 2 kilovatios y luego ha mantenido los 1200 vatios que consume este aspirador, así que en principio sin ningún problema. Y como conclusiones finales, bueno, pues es una batería que la parte interesante que a mí me parece que tiene es el tema de los paneles portátiles, y es una batería que en cuanto a precio está más o menos a la par que sus rivales, que estamos hablando de esta en particular, ahora mismo está en la página web de Bluetti por 700 € y es una batería de 1,1 kilovatios, y si queremos el conjunto de paneles plegables estamos hablando de aproximadamente unos 1000 €. Su competencia más o menos anda en los mismos precios, y la verdad que como puntos positivos los paneles plegables a mí la verdad que me parece un invento muy bueno y que te va a permitir tener más de ese 1,1 kilovatios cuando te vayas fuera, ya que vas a poder poner los paneles y poder cargar algo la batería, con lo cual ya no te estás llevando una batería de 1,1, sino que te estás llevando una batería un poco más grande en tanto en cuanto los paneles van a producir. Y luego me parece que está chulo también el tema de que tenga la carga inalámbrica del móvil para no tener que andar dando conectores. En las cosas negativas es que no te permite tenerla en casa para volcar energía a la red, es decir, no la puedes utilizar para no consumir energía del grid de tu casa. Por lo demás, la verdad que es un producto que está bastante bien, con una aplicación que funciona bien, y es un producto que si te encaja y vale para tus usos, es un producto recomendable. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parece esta batería portátil de Bluetti y qué batería portátil te comprarías tú. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.